Mi novia me humilló por no poder comprar boletos, y meses después, cuando volvió, descubrí que yo ya había sanado sin ella. Tengo 24 años, H. Vivo en una ciudad relativamente pequeña, tranquila, de esas donde casi todos se conocen o al menos se han visto alguna vez. No hay mucho que hacer, pero se siente segura, familiar. Estudio la universidad y manejo Uber en mis ratos libres. No es el trabajo más glamuroso, pero me permite pagar mis cosas, ayudar en casa y no depender tanto de mis papás. Desde hace más de 2 años tengo novia. Bueno, tenía, tal vez. Es complicado. Ella fue mi segunda novia, y también mi ex durante un tiempo. Terminamos en 2021, en plena pandemia, cuando todo parecía derrumbarse y uno no sabía si lo que sentía era amor, costumbre o simplemente miedo a estar solo. Después de un tiempo, volvimos. Pensé que habíamos madurado, que esta vez iba a ser diferente. Al principio todo iba bien. Nos entendíamos, reíamos, hacíamos planes. Pero con el tiempo, la relación se volvió pesada. No en el sentido de rutina o aburrimiento, sino porque todo con ella parecía una prueba. Si algo no salía como esperaba, explotaba. Yo soy más tranquilo, no me gusta discutir. Ella, en cambio, discutía como si fuera parte de su personalidad. Y cuando algo la sacaba de su centro, era como ver un huracán, gritos, llanto, silencio incómodo, luego otra vez cariño, hasta la siguiente tormenta. Hace poco más de un mes, me dijo que venía a la ciudad una banda alemana que le encanta. Llevaba años siguiéndolos, era su grupo favorito desde la prepa. En cuanto vio el anuncio del concierto, se emocionó muchísimo. Los boletos no eran baratos. Y aunque no eran imposibles, para mí sí representaban un gasto fuerte. Como dije, todavía estudio, y el Uber me da lo justo para moverme, ahorrar un poco y cooperar en casa. Ella, por otro lado, ya se había graduado de pedagogía y estaba estudiando una maestría. Trabaja en un colegio y los fines de semana cuida niños. No gana mal, pero siempre anda limitada por los pagos de su maestría, su celular y uno que otro gusto. Yo suelo cubrir la mayoría de los gastos cuando salimos: gasolina, comida, antojos, hasta la cuenta del café cuando solo queríamos dar la vuelta. No me molesta hacerlo, al contrario, lo hago porque la quiero y porque siento que puedo apoyarla. Cuando me habló del concierto, traté de buscar una manera de conseguir boletos sin afectar mis gastos del mes. Le pedí ayuda a mi hermana, que trabaja en el área legal del municipio. A veces le regalan pases o boletos para eventos en la ciudad, así que pensé que podría conseguir algo. No era seguro, pero era mi mejor opción. Mi novia se emocionó igual. Durante esa semana, los dos trabajamos mucho. Ella logró ahorrar para comprarse un mini split, porque su cuarto es de los más calurosos de la casa. Lo compró, pero se quedó sin dinero para cualquier otra cosa. Yo le dije que no se preocupara, que yo intentaría conseguir los boletos. Pero al final, mi hermana no pudo conseguir nada. Los boletos se habían acabado o estaban fuera de mi presupuesto. Le tuve que decir la verdad, no podríamos ir. Y ahí empezó todo. Ella no se lo tomó nada bien. No me gritó al principio, pero su tono fue suficiente para hacerme sentir como el peor novio del mundo. Me escribió mensajes largos, uno tras otro. En uno de ellos me puso: nunca espero nada de ti y aún así logras decepcionarme. Como siempre. Y después otro: si me amaras, no harías tus tonterías. Yo leí esos mensajes y me quedé sin aire. No sabía si responder o simplemente dejar pasar el momento. Me dolió, porque en verdad me esforzaba por hacerla feliz. Pero parecía que cada intento mío se volvía invisible para ella. Así que decidí no contestar. Salí a trabajar. Me puse los audífonos, abrí la app y empecé a manejar. A veces, manejar me ayuda a calmarme. No pienso, solo escucho música y me concentro en las calles. Unas horas después, mientras esperaba un viaje, me llegó una notificación. Era una foto que ella me había mandado. En la imagen se veía un escenario, luces, una multitud. No lo entendí al principio. Luego entré a su historia de Instagram. Ahí estaba. Videos, fotos, ella cantando, saltando, gritando. En el concierto. El concierto al que no podíamos ir. Me quedé mirando la pantalla como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Al principio pensé que era una broma, o que quizá alguien le había pasado los videos. Pero no. Ella estaba ahí, en persona. No sé cómo consiguió el boleto. No sé con quién fue. No sé si alguien se lo regaló, si lo compró de último momento o si lo planeó desde antes.
Lo único que sé es que fue, sin decirme nada. Y eso, me destruyó. No tanto por el concierto en sí, sino por todo lo que significaba. Por cómo me hizo sentir inútil, invisible, reemplazable. Porque si yo hubiera hecho lo mismo, si hubiera conseguido ir a algo sin ella, sé que me habría hecho pedazos. Esa noche no dormí. Estuve dando vueltas en la cama, pensando una y otra vez en cada detalle de los últimos meses. En cada discusión, en cada vez que me culpó de algo que no pude controlar. En cómo yo cedía para mantener la paz, y cómo ella parecía nunca conformarse. Y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier mensaje. Me di cuenta de que la persona que más amaba también era la que más me hacía daño. No la bloqueé, no le reclamé, no publiqué nada. Solo, me quedé callado. Y en ese silencio, sentí algo romperse por dentro. No sabía si era mi corazón, mi orgullo o simplemente las ganas de seguir intentando algo que claramente ya no funcionaba. Actualización. Los días después del concierto fueron extraños. No hablamos. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. El silencio se volvió parte de mi rutina. Manejaba con la mente en otro lado. Los pasajeros subían y bajaban, pero yo seguía pensando en las luces del escenario que vi en sus historias, en cómo se veía tan feliz sin mí. Me preguntaba si habría pensado en mí, aunque fuera un segundo, mientras cantaba. La respuesta me dolía, porque intuía que no. Pasaron 3 días así. Dormía poco, comía lo justo, y cada vez que sonaba una notificación mi pecho se encogía. A veces imaginaba que iba a disculparse, otras que solo quería discutir otra vez. El 4.º día me escribió. Solo dijo que necesitaba verme, que no podía quedarse con todo eso adentro. Le respondí que sí, que nos viéramos. No porque quisiera escucharla, sino porque necesitaba cerrar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Nos vimos en un parque cerca de su casa, el mismo donde habíamos ido 1000 veces a platicar cuando todo era más fácil. El mismo lugar donde me había dicho te amo por primera vez. Cuando la vi venir sentí una mezcla de rabia y nostalgia. Venía con la mirada baja, con ese gesto que ponía cuando sabía que había hecho algo mal. Por un segundo pensé que iba a abrazarla, pero el cuerpo no me respondió. Nos sentamos. El aire estaba pesado, húmedo, como si el cielo también estuviera reteniendo las lágrimas. Ella habló primero. Su voz temblaba. No voy a repetir lo que dijo, pero era una mezcla de justificaciones y tristeza. Que había sido un impulso, que se sintió mal, que no pensó que me afectaría tanto. Que el boleto se lo había dado una amiga, que no quiso contármelo para no hacerme sentir mal. Yo la escuchaba, pero por dentro solo sentía un vacío enorme. No podía ni enojarme, solo estaba cansado. Cansado de sentir que siempre tenía que entenderla, justificarla, perdonarla. Le dije que lo que me dolía no era el concierto, sino todo lo que había detrás. La falta de empatía, el desprecio, esa facilidad con la que podía ignorar mis esfuerzos. Mientras hablaba, me di cuenta de que mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Como si ya hubiera aceptado que esto se había terminado desde antes de verla. Ella se quedó en silencio. Bajó la cabeza. Por un momento pensé que iba a llorar, pero solo se quedó quieta. El viento movía su cabello y me dio la sensación más rara del mundo, no la reconocía. Era la misma persona, pero ya no la misma mirada. Estuvimos así varios minutos, sin decir nada. Ese silencio fue más duro que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Después se levantó y me pidió que la entendiera, que no la juzgara tan duro. Yo asentí, sin poder mirarla a los ojos. Le deseé lo mejor, pero fue más un reflejo que una intención real. La vi alejarse entre los árboles y sentí que algo se desprendía de mí, lento, doloroso, pero necesario. Era el tipo de dolor que no grita, que solo pesa. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y vacío. Me despertaba con ganas de escribirle, pero no lo hacía. Cada vez que veía una notificación, mi cuerpo reaccionaba, y después recordaba que ya no había nada que esperar. Mis amigos me decían que me veía más tranquilo, pero yo sabía que no era tranquilidad, era resignación. Una parte de mí seguía queriendo creer que iba a cambiar, que todo podía arreglarse. La otra parte sabía que ya no. Y en ese punto, en medio de la duda y la nostalgia, entendí algo que me dio paz. A veces no se trata de quien ama más, sino de quien se cansa primero. Los días empezaron a pasar más rápido. Al principio me costaba levantarme, pero el trabajo me obligaba a seguir. Encender el auto, revisar la aplicación, ver la ciudad despertando, todo eso se volvió parte de mi terapia. Manejar siempre me ayudó a pensar.
Durante semanas usé el silencio del coche para ordenar las ideas. No había música que me acompañara, el sonido del motor era suficiente. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Los colores del amanecer, la forma en que la luz se reflejaba en los edificios, la gente sonriendo sin razón. Era como si el mundo siguiera mandándome señales de que la vida no se detiene. Poco a poco retomé contacto con amigos. Salidas cortas, una cerveza, risas que al principio se sentían forzadas pero luego volvían a ser reales. Me di cuenta de cuánto me había aislado por mantener una relación que me drenaba. En casa las cosas también cambiaron. Volví a platicar con mis papás sin sentir esa urgencia por salir o esconderme en el teléfono. Ayudaba más, cocinaba, incluso me puse a leer lo que tenía olvidado por tanto tiempo. No voy a mentir, había noches donde la mente me jugaba en contra. Recordaba su voz, sus gestos, los mensajes que aún no borraba. Pero también empecé a entender que la memoria no siempre significa deseo, a veces solo es costumbre. Un día, mientras esperaba un viaje, la vi en la calle. Iba caminando con una amiga, riendo, igual que siempre. No me vio, y eso fue lo mejor. No sentí rabia ni nostalgia, solo una especie de gratitud extraña por haber compartido algo que ya había cumplido su ciclo. Desde ese momento supe que estaba avanzando. No era felicidad completa, pero sí una paz diferente, una que no depende de nadie más. Volví a escuchar la banda que me recordaba al concierto, y por primera vez no dolió. Me concentré en terminar la carrera, en planear mis propios proyectos. Ahorré un poco más, y me compré algo que quería desde hacía tiempo, unos audífonos nuevos. Pequeño, sí, pero fue mi manera de celebrarme a mí mismo. Con el paso de las semanas aprendí que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te respetas cuando todo deja de tener sentido. Y aunque a veces me visite la tristeza, ya no la rechazo. La dejo estar, porque se quede ahí también sale la fuerza para seguir. Actualización final. No pensé que volvería a escribir, pero algo pasó y sentí que debía dejarlo por aquí, aunque sea para cerrar el ciclo. Han pasado 3 meses desde la última vez que la vi. Mi vida, aunque todavía tiene días grises, está mucho más tranquila. He aprendido a estar solo sin sentirme vacío. Es raro decirlo, pero hasta disfruto mi propia compañía. La universidad sigue, el Uber también. Sigo con mis rutinas, pero ahora las vivo distinto. Ya no busco distraerme del dolor, solo trato de disfrutar lo que tengo. Hace unos días me escribió. Después de todo ese silencio, su mensaje llegó como un eco lejano. ¿Podemos hablar? Por curiosidad, y porque ya no sentía rencor, le dije que sí. Nos vimos en una cafetería. Era la misma persona, pero al mismo tiempo, no. Se veía distinta, más tranquila, más madura, como si el tiempo le hubiera hecho entender cosas que antes no podía ver. Hablamos poco. De cómo nos había ido, del trabajo, de la familia. Todo muy neutral, como dos personas que se cruzan después de haber compartido una vida entera. En un momento bajó la mirada y dijo que había estado pensando en mí. Que entendía cosas que antes no entendía. Que se arrepentía de muchas cosas. Y ahí, por primera vez, sentí algo que no había sentido en meses, paz. No porque quisiera volver, sino porque por fin entendí que ya no había nada que arreglar. Había cariño, sí, pero no el tipo de amor que construye, era más bien el que agradece lo vivido y sigue su camino. Ella sonrió. Y su sonrisa ya no me dolió. No me hizo pensar en el pasado, ni en lo que pudo ser. Solo la vi, y supe que mi lugar ya no estaba ahí. Nos despedimos con un abrazo corto, casi simbólico. De esos que no prometen nada, pero cierran todo. Mientras la veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y tristeza, la clase de tristeza que no duele, solo recuerda. Esa noche, al llegar a casa, puse música. Curiosamente, una canción de la banda de aquel concierto. Por primera vez la escuché sin sentir el pecho apretado. Solo era una canción más, y eso, para mí, fue la señal definitiva de que todo había pasado. Hoy puedo decir que la historia terminó. No como imaginé, pero sí como tenía que ser. Ella siguió su camino, yo el mío. Y aunque duele aceptar que a veces el amor no es suficiente, también aprendí que dejar ir no siempre es perder. Porque a veces, el final más triste es también el más liberador. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.